Bienvenidos a este directo de Cultus. En breve empezamos. Hola, Alba. Ah, Bien, aquí ¿se estamos. oye? ¿Aquí estás? Esperamos un minutito y empezamos, ¿vale? Vale. Si quieres dejar la cámara abierta o la cierras, como prefieras. Ah, vale. De momento la dejo así, no hay problema. Está bien. Bien. ¿Empezamos, Alba? Perfecto. Vale. Pues empezamos. En primer lugar, Ujú. antes que empezar, explico que estoy en un sitio que no es mi casa habitualmente, entonces tengo una luz para que me dé la luz y esté iluminado Vale. en este directo, pues la tengo aquí encima. Si la apago no se ve nada, entonces nada, disculpas si se ve mal, pero yo me estoy viendo bien aquí. En segundo lugar, pues muchas gracias, Alba, por estar aquí. Qué alegría. Les explico un poco por qué es una alegría para mí. Pues básicamente a Alba yo la conocía hasta no hace mucho por ser una persona que sigue la página de culto, pero nos presentamos y hoy está aquí para contarnos un poco pues toda su visión acerca de este tema y también su parte de su experiencia, Ujú. que es bastante extensa. Entonces, para mí ha sido una sorpresa conocerte, Alba, y creo que estás en este tema. Estoy iluminado, dice Carlos. Sí, estoy iluminado, sí, sobre todo hoy. Eh, que tienes mucho muchísimo que aportar, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, nada, bienvenida a este otro lado de, están las personas que no se implican o que pasan páginas y tal, y luego están las personas que no queremos implicar, que queremos trabajar el tema y tal, y tú te has apuntado y has pasado esa barrera con muchas ganas y con mucho ánimo. Entonces, Sí. un poco estaremos eso, una hora y pico como Ujú. siempre. Y bueno, tu historia es de esas de las que muchas veces no es fácil de encontrar Ujú. porque tiene muchos matices, el tema de que fueran tus padres los que estaban ahí, que tú fueras desde pequeña, cómo eso te moldea la realidad.
una secta, un grupo que empezó también por lo ufológico, que tampoco es frecuente verlo de Ujú, esa, no es algo que solamos ver. Entonces, bueno, si quieres, antes de pasar ujú. a todo el conocimiento técnico y tal que Sí, tienes y de experiencial, pues si nos quieres contar un poco quién eres y por qué estás aquí, sí, claro, básicamente, claro que pues sí. genial. Vamos a hacer un poco de resumen Sí. de toda una historia para que, bueno, si la gente me Sí. sitúe, me pueda empezar a conocer y a partir de ahí, pues, entender cuál es mi labor y para qué estoy aquí, ¿no? Ujú. Así que, bueno, yo lo dicho, agradecerte, Manu, por esta nueva experiencia y sobre todo porque, como bien sabes y me has conocido, pues estoy bastante implicada porque es algo que por muchos años que pasen, en este caso hace 20 años que Ujú. salí, no puedo dejar de pasar página. O sea, yo he mejorado muchísimo en estos 20 años. Tengo que decir que, bueno, llevo fuera pues este tiempo que me ha permitido pues formarme, mejorar y sobre todo curarme, sanarme y autoconocerme desde un lugar terapéutico y sobre todo con profesionales, ¿no? Que eso es lo que yo quisiera destacar en el directo de hoy, es la labor de los profesionales de la salud mental, que hay que ponerla en su sitio y que estas últimas décadas pues se ha perdido un poco el foco de donde hay que ponerse a buscar Ujú. ayuda real, ¿no? Ujú. Así que para enfocar a la gente, pues me gustaría explicar que, bueno, yo nací en una secta que crearon mis padres junto a otras personas, pero generalmente, pues bueno, empezó por el movimiento Misión Rama, que fue un movimiento que se creó en España en los años 80, en el, perdón, en el que había pues mucha idea sobre el tema de avistamientos ovnis en España y demás movimiento de este tipo. Simplemente esa misión Rama pasó como un mero gancho para generar ese grupo que luego pues pasó a ser una secta porque el líder, en este caso la persona que se hizo cargo de todo ese Ujú. movimiento, pues bueno, llegó a hacer de ello pues un gran negocio y una gran estrategia que bueno, eso en otro, quizás en otro directo pues se pueda tratar o les Vale. invito a mi perfil de Alba barra baja origen Sí. para que puedan pues, investigar más sobre ello, ¿no? El directo de hoy Claro. pues quisiera pues eso, enfocarlo en lo que llamamos la respuesta terapéutica de los afectados. ¿Por qué? Porque actualmente no hay mucha formación a nivel psicológico de cómo tratar a estos afectados. Me incluyo porque, bueno, yo sigo en ese tratamiento, es algo que tienes que entender como afectado que eso va a ir contigo toda la vida. También depende del grado de afectación que hayas tenido. En mi caso, yo nací, entonces Ujú. yo no tenía una identidad propia, a mí me la crearon. Entonces, salir del lugar tuvo un trabajo personal mucho mayor porque yo no conocía ni quién era, básicamente, ¿no? Entonces tuve que hacer un trabajo mucho más profundo de eso, ¿no? Pero bueno, hoy me quisiera centrar un poquito pues eso, en la explicación de las diferentes dificultades que tenemos los afectados y cómo poderlas Vale. abordar. Ujú. Soluciones, que de eso se trata. El tema también, Alba, Mm, el que quiera profundizar más en tu historia, ujú. hace poco hiciste un directo bastante completo en un canal Sí, de un psicólogo y eso se completará con otro sí, directo para terminar de completar un poco el puzzle, ¿no? exacto. Para invitar a la gente que vaya. ¿Y cómo se llama él? Que no me acuerdo ahora. Él se llama psicólogo random, Ajá. entonces lo podéis encontrar en YouTube, YouTube. sí. Perfectamente. Sale, pues bueno, mi historia en el principio lo hemos querido hacer en dos veces porque es una historia bastante compleja, como ha explicado Manu, y entonces Ujú. pues hay mucho temario, mucho que explicar para Sí. comprenderlo, básicamente, ¿no? Lo Vale. importante de todo eso es que a día de hoy, pues bueno, puedo contarlo, que es lo más importante, y puedo explicar que existe un camino de salida que no es tanto solo la salida física, que sí que es importante, una salida física del lugar y eso pues hay formas de salir dependiendo del tipo de secta en la que estés, pero lo más importante es la recuperación psicológica y emocional que viene Muy después. bien. Porque como bien sabrán los afectados, si alguno hay por aquí, Ujú. y si no os lo explico, el problema es que tú te vas de un lugar que consideras que no te está haciendo bien, en el mejor de los casos, si puedes Sí. marchar, Ujú. y otra cosa es qué pasa después, ¿no? Después se desarrolla pues estrés postraumático, que no es poca cosa, se desarrolla periodos de disociación, se desarrolla culpa, vergüenza, depresión, desesperanza y todo eso sin poderlo gestionar de ninguna de las maneras porque nadie te ha dado herramientas para ello. Sí, Y sí, si sí. las tuvieras, en el mejor de los casos, si las tuvieras, no sabes con quién compartirlo. Entonces se vive una soledad dentro de la soledad.
Interesante, Alba, porque me vino un pensamiento ahora a la cabeza que nunca me había Mm, venido, ahora escuchándote, sobre todo en los casos de las personas que nacen en grupos sectarios, ujú, y es que las personas se enfrentan al mundo sin estar construidas en él, o ujú. sea, buscando Identidad. su Mm, identidad, pero al mismo tiempo con un montón de problemas psicológicos por haber pertenecido al grupo. Es mm, decir, que es una intervención, tiene que ser una intervención bastante, y tú nos contarás cómo te ha ujú. ido, y cómo, tiene que ser una intervención muy amplia y muy extensa, Sí. porque es como, sí, 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 no es solo enseñar herramientas a la persona para que viva y tal y cual, Mm, sino que también pues acapara los daños psicológicos que haya, que mm. tenga, ¿no? Pues, es bastante grande el tema. Sí, mira, ahora que dices esto, podría añadirte que para Ujú. que sea un poco más entendible lo que estamos hablando, para Sí, si hay gente que a lo mejor sí, no sí, es sí, por afectada, favor. es profesional, Sí, sería comparable, por ejemplo, si tú estás en otro país y hablan otro idioma. exacto. Entonces, tú vas a un país que hablan otro idioma y tú sí saben que son como tú, físicamente tienen todo igual que tú, duermen, descansan, hacen lo mismo Ujú. que tú, pero no os podéis comunicar. Hablan Ya, chino, tú hablas español y el otro habla chino. Y por mucho ya, interés que haya, no os podéis comunicar. Entonces, ¿qué ya, pasa? ya, ya. Tu cerebro, como afectado, en este caso, como yo nací en la secta, piensa en chino. Entonces, por mucho que salga a ese otro país, no va a poderse comunicar, ni pedir ayuda, ni saber pedirlo, porque no sabe decir las palabras, ni la cultura, ni Ajá. nada. Entonces se complica bastante, ¿no? No sé la cantidad de casos que puedan haber de gente que han nacido en sectas y hayan salido. La verdad es algo que aún estoy Sí, investigando, ajá. porque somos muy pocos los que ya comentamos que hemos pasado, que a lo mejor han pasado un periodo, 10, 15 años, 8 años, pero los que hemos vivido ahí Mm, literalmente no creo que se expongan tan fácilmente a poder decir, oye, estoy aquí, ¿no? Pero ujú. bueno, esta es mi labor, es la de empezar a levantar la mano, la de empezar a decir que si yo lo he pasado es que seguramente hay más gente que lo han pasado. A lo mejor son otro tipo de sectas, pero sí que es cierto que esos grupos generan un impacto muy fuerte. Y a nivel terapéutico, lo que yo me querría explicar en todo este proceso Sí, es que a la hora de salir es importante tener una estrategia de salir. ajá. Es cierto que se nos exige, bueno, no se nos exige nada realmente, no voy a decir esto, pero no es así. O sea, tú cuando sales tienes que tener un plan para poder Claro, salir. claro. ¿Vale? O sea, suena muy película, pero es así. O sea, yo en mi caso, yo tuve que gestionar un plan, unos engaños, unos tejemanejes para yo poder huir, que es algo que voy a contar en la segunda parte del próximo directo que haré con Psicólogo Random, pero realmente cuando tú sales de todo esto tienes que tener un plan de cómo vas a sobrevivir. Entonces es importante que tengas un conocimiento mínimo de qué es la sociedad, cómo es y qué salidas tienes. Claro. Porque en mi caso yo tenía a mi madre que estaba entre una pierna fuera, una pierna dentro y yo pude salir por ahí. Pero ahí empezó mi periplo terapéutico. Yo empecé Mm, con mi primer psicólogo porque yo veía que algo ajá, no funcionaba en mí, aunque ajá. obviamente no sabía qué. Y Pero me Alba, encontré, pues, una pregunta. Dentro de esa microsociedad en la que tú estabas metida y tal, exacto. ¿se conocía el papel de los psicólogos y era positivo? Porque hay algunos grupos que incluso el papel del psicólogo es tan negativo que luego se les priva a la persona también tendría que hacer un esfuerzo por ir al psicólogo o al médico también. En tu caso, ¿no tenías esa figura del psicólogo como No, alguien? es que Vale, qué bueno. no se hablaba Ah, que se necesitase eso. vale, 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 vale. Es que era una figura que yo creo que no sabía ni que existía. Yo empecé a pensar que Ujú. tenía un problema Ajá, porque justo en las salidas, previo antes de huir, ¿vale? Porque lo mío fue una huida, ajá. eh, yo empecé a tener sueños y experiencias un poco extrañas y, bueno, como bien explico en algún audio, creo, bueno, a mí me encerraron. Entonces, para evitar que yo pudiera salir y que me autoculpara por pensar en salir y demás, y yo me comía papel de váter en el estrés que yo generé. Entonces, claro, yo entendía que eso no debía ser normal, que por estrés no puedes estarte escondida comiendo papel de váter. Eso yo misma en mi mente me Claro, decía, esto no tiene que ser normal, claro, claro, claro. pero lo Te sentías hacía por el mal, impulso, te ¿sabes? sentías mal, Era ¿no? como, me Sí, sí. sentía mal, pero me calmaba. Sí, sí, Comer papel de váter me calmaba. Es algo ujú, disfuncional, obviamente sí, ya no lo he vuelto a hacer en mi vida, pero con los años entiendo por qué, ¿no? sí. Claro, yo lo que quisiera enfocarme pues es como el periplo que pasamos Bien, cuando sales, bien, porque primero es reconocer
realmente que tienes un problema, Ujú. que no es poco, que no es poco, no es que no te sepas llevar con la gente, el primer problema que tienes es que no sabes relacionarte con el mundo. Buah, Y si no superas eso, nadie te va a ayudar. ya. Entonces, Vale. claro, la primera puerta ya está cerrada. Mm. Entonces, aquí es importante que este proceso lo vivamos, sobre todo, de una forma responsable. Sé que es pedir mucho, sé que después de cuando sales de ahí, lo último que quieres es salir al mundo, pero es que el mundo que vivimos, la sociedad fuera de estos grupos, es un momento en el que o pones más del doble de tu parte o no sales. Ya, ya, ya. Es así. La sociedad no espera por nadie, la sociedad va. Entonces, a lo mejor tienes que aprender esa lección de la noche a la mañana, desgraciadamente. Ya, Hay gente que no lo supera, también he conocido gente que no lo supera y se ha quedado en el ya, camino, imagino. desgraciadamente, porque la capacidad mental no es lo mismo como yo cuando salí con 17 años Ujú, que otra persona que sale con 40, 45 ujú, o con 50. Sabes que ujú, conozco ujú. gente que depende de la edad biológica que salgan, pues ya no remontan y Total, se quedan en un estado mental que por mucho que les digas que hay salida, ellos no lo van a ver. está Porque claro. claro, en las sectas pues trabajan justamente con la capacidad de creer en ti mismo. Si te la han anulado hasta tal punto que tú no puedes creer en ti mismo, es que aunque ellos no estén a tu lado, aunque ellos ya no estén dándote de comer todos los días, tú te vas a autodestruir. Porque el principal objetivo de estos grupos o sea, no es solo el dinero, que básicamente en mi caso Ujú, no era el dinero era una consecuencia que se daba, pero en mi ujú. grupo principalmente era la autodestrucción de la persona a todos los niveles. Y si la persona salía, el objetivo es que la persona se autodestruyera, Mi madre. ¿vale? ¿Sabes qué, Alba? Que te estoy Mm, escuchando y mira que escucho gente, ¿no? Y ujú. tal, y conozco y tal. Tengo tantas preguntas que hacerte que espero que tengamos más directos porque Claro. me surge mucha Mm, curiosidad todo lo que estás diciendo de la autodestrucción fuera, dentro, mm. cómo eso puede pasar, algún ejemplo y tal. Pero en esta sesión pues nos centramos en eso, ¿no? Claro. Sí, sí, En la salida. Pero es en que la de verdad salida. estoy Claro, así, claro. pero... Yo encantada. Yo quiero decir también que para mí poderme exponer ahora mismo, contar la Ajá, historia, indagar y tocar todo esto por todas las partes posibles, son 20 años de trabajo personal muy fuerte, mi madre, de invertir un dinero mi madre. increíble y de haber tenido pues la posibilidad, en este caso, bueno, tuve la posibilidad de estar viviendo 10 años en Suiza y eso me ha permitido volver a nacer, literalmente, ¿no? Claro, Porque gracias a que, bueno, tuve a mis hijas en Suiza, pues yo he podido aprender a relacionarme en otra sociedad que desconocía y me ha total. dado valores, me ha dado raíces, me ha dado vida. Entonces yo hoy, gracias en este caso, pues a la cultura suiza, yo puedo a día de hoy poder expresarme y saber que quien yo soy no define mi historia. Yo soy más allá que mi historia, ¿no? Y eso Mm. es un paso de autoestima pues que me ha costado muchos lloros, me ha costado muchas incongruencias, pero al final he conseguido. Y ahora da igual lo que me puedan decir o lo que puedan pensar otros, que lo importante es que mi verdad la defiendo porque soy yo, más allá de lo que he vivido, ¿no? 20 años, tía, Sí, tremendo, ¿eh? 20 años. sí, Lo dices rápido y sí, lo dices pronto, pero exacto. hay que La, vivirlo. claro, Eh, yo pienso que lo bueno que tuve yo siempre ha sido el tiempo. Es la única buena baza que tuve yo, que yo salía a los 17 Sí, corriendo como diciendo, es que así me 18 allí ya me hubieran encerrado, ya no hubiera nadie sabido de mi existencia, básicamente. total. Entonces, yo estoy muy orgullosa de mí, siempre me lo digo cuando a veces tengo mi momento de flojera de, Alba, recuerda que estás ahí, ¿no? Así que, bueno, en mi camino terapéutico, el que quisiera pues, Sí, presentar a la gente, es que es importante, después de mi experiencia, de buscar a profesionales que conozcan de forma exclusiva y muy, muy importante el trastorno de estrés postraumático. total, Si total. tú vas a un profesional de la salud mental que no conoce esto, pasa, next, siguiente, o sea, no inviertas ahí. No inviertas ahí porque no porque ponga psicólogo, no porque tenga un par de cursitos de SOS, va a poderte ayudar. Sí, Luego, otro tip importante, que no psicoanalice la situación que hayas vivido, que no trabaje desde la psicoanálisis, porque en este momento la psicoanálisis, cuando uno está intentando entender qué ha pasado en su vida, hace más mal que bien. Y es importante no entrar a divagar por qué pasó, qué decisiones tuve que tomar, no tuve que tomar, no funciona. Eso es perder ya. dinero
y perder tiempo. Y lo que tenemos ahora mismo a los afectados es no dejar de perder más tiempo en nuestras vidas. Vida hay Total. una y tenemos que buscar la manera de ahorrar, no solo el dinero, que obviamente todos nos cuesta, sino el tiempo, porque es Ujú. nuestra vida y ya nos han robado X años, pues no vamos a permitir, por amor propio, que nos roban más. Entonces hay Claro. que ser efectivos en nuestra solución. Luego es importante, también me gustaría destacar el tema de los hábitos, alimentación y suplementación. Sé que a lo mejor es un tema que no tratan los psicólogos de forma directa, Ujú. pero yo he visto mucho mejor mi estado mental y físico y emocional, sobre todo a nivel de hacerme un análisis a nivel de vitaminas. Las Ajá. vitaminas, sobre todo tipo magnesio, vitamina B12, que es la más importante para que nuestro cerebro esté centrado, hierro, vitamina D, que es la del sol. Es importante tener este tipo de vitaminas al día y Equilibrado. bien controladas por un nutricionista, o en este caso un micronutricionista, que es la persona que trabaja a nivel de micronutrición todo esto. Ajá. En Suiza allí yo lo traté y yo vi un cambio enorme en mí, Ajá. porque yo he pasado por episodios de brotes psicóticos, depresiones y demás alteraciones mentales, Ujú. en las que incluso me vi afectada allí en un psiquiátrico, Ajá. y justamente ellos me comentaban, ¿no?, que ellos me ofrecían la medicación, pero que intentara pues valorar el tema de la alimentación. Y yo no había nunca tenido en cuenta la alimentación. Y obviamente la alimentación y los hábitos marcan una pauta para que tengas una estabilidad emocional y luego poder trabajar a nivel psicológico. Porque si Total. entramos directamente a atacar con pastilla para la depresión o para poder dormir, Ujú. estamos como negando la realidad que hay detrás. Estamos Ujú. incluso alargando más la agonía. De lo que tenemos que hacer es salir. Ujú. Y para poder salir tenemos que autoempoderarnos cada Claro. uno y autorresponsabilizarnos, ¿no? Y eso no Claro. pasa porque tomemos una pastillita para dormir. ¿Que puede utilizarse? Sí. Ujú. Yo he tomado medicación psiquiátrica cuando ha sido necesario. Ujú. Durante casi 5 años la he Ujú. estado tomando, incluso pues, para los brotes psicóticos y todo, pero esa medicación genera dependencia y hay que hacerla siempre con una terapia conjunta y no Ujú. solo tomar medicación y ya está. O sea, hay que responsabilizarse y obviamente la seguridad social no te va a dar el terapeuta que tú necesitas. Claro. Entonces tendrás que buscar de debajo de las piedras, pero salir adelante. Entiendo que la situación económica en muchos casos no es la ideal para buscar un profesional, pero es importante que en la medida de lo posible cada uno empiece a hacer de su parte. O sea, es importante, lo que quiero decir es que de ahí no se sale si no sales por responsabilidad, por decir, salgo de aquí y salgo. O sea, si no es que te Claro. quedas, si no es Claro. que te O vas al entras suicidio. a Es, lo que es, hemos hablado, o te metes en otro grupo parecido o vuelves, ¿sabes? no, es que te Sí, sí. puedes acabar en otro grupo parecido, que esto también lo voy a comentar porque tiene Sí, su qué, o si sí, no es que te vas al suicidio. sí, sí. Y lo tengo que Sí, decir así de sí, claro, o sea, total, claro. Sí, ni sí, sí. con paños calientes, tu mente te va a llevar a que te suicides. Ujú. Y hay que evitar eso, porque tu mente utiliza eso porque no tiene herramientas emocionales para gestionar el nivel de estrés que ha llegado a vivir. Entonces, Exacto. no es que tú quieras suicidarte, no es que hayas sido mala persona, no es que hayas no sabido gestionar, no, es que te has quedado en un nivel de estrés tan alto que tu cerebro busca salidas y las salidas pueden ser de cualquier tipo, ¿vale? Ujú. Exacto. Entonces hay que evitar eso porque nuestros pensamientos negros, nuestros pensamientos terribles no nos definen. Son las consecuencias de no tener herramientas psicológicas ni emocionales en el momento que pasó, Es lo que muy sea bien que haya pasado. perdona, Alba, que sacas el tema Mm, porque el tema de los suicidios y los grupos sectarios es algo que existe, mm, pero que no se habla demasiado y no se habla por lo claro, desagradable que es, pero sí que existe y existe mucho. Y habría que ver el nivel de contabilizar el nivel de suicidios, o ver por qué la persona si ha estado en un grupo de estos o no. Pero, por ejemplo, hay grupos muy concretos como los testigos de Jehová en el ujú, que esto es bastante frecuente, sobre todo en la salida, claro. ¿sabes? Es Ujú. es que te rompen directamente con Ujú. con tu vinculación como ser humano. Todos necesitamos sentir raíces Exacto, a tu familia, a tu entorno, a tus amigos, o sea, lo que te ha dado personalidad. Entonces, si ellos te arrancan eso, te están claro, arrancando la personalidad desde dentro. claro, Entonces, te están desconstruyendo de quién tú eres. total. Y eso es el problema, que realmente la maldad que tienen los grupos sectarios es justamente eso, es que no es solo que le te hayan quitado el dinero, las propiedades o lo que sea que haya pasado en el peor de los casos, sino es que te destruyen hasta tal punto que tú te quieras autoanular. Entonces, todas las pruebas que ellos puedas imputarles el día de mañana, como tú te habrás autoanulado, ellos están garantizando una víctima perfecta. Claro, claro.
Entonces, todo total. lo que tú puedas llevar a la justicia el día de mañana, no vas a poder hacerlo porque ellos ya se han garantizado de no solo que no tengas las las pruebas, porque tú las habrás quemado, como me pasó a mí, o habrás eliminado todo, porque no soportas sostener eso, Mm. porque no tienes herramientas y entonces tú mismo te autoeliminas de la sociedad. Y Alba, Uh -huh, a mí me surge mucha uh curiosidad -huh, cómo fue el proceso, ¿sabes? El proceso para tú llegar a hablar con esta tranquilidad, no, exacto. con esta seguridad y con Sí. esta claridad, que es la palabra que estaba buscando, del Exacto. tema. Es decir, Uh -huh, me resulta, o sea, me empatizo con tu historia y llego hasta donde llego porque no la he vivido, la claro. tuya. Pero madre mía, es lo único que puedo decir. Dios mío, qué 20 años Que y 20 qué tiempo, ¿no? años, sí. Sí, sí, Pues sí. mira, para mí podría resumirlo en muchas cosas, ¿no? Luego lo voy explicando, pero Vale. solo el amor salva a las personas, así Ujú, lo puedo decir. Y el ujú, amor no me refiero el amor de vincularnos los seres humanos, ujú. sino el amor que alguien decida que tú tienes que salir adelante. Me Ajá, explico. O sea, no todos tenemos o hemos tenido la suerte de que hayamos tenido una persona al lado que sepa querernos por como seamos. claro. Entonces, yo no tuve esa suerte, entonces yo no sabía ni querer a los demás ni dejarme querer. O sea, yo era una cabra salvaje, para Ya, entendernos, ¿no? ya. Entonces, eso genera muchos conflictos, pero cuando tú haces tu trabajo, la vida te va poniendo personas adecuadas. Es cierto que es importante que en todo este proceso tú seas responsable. En mi caso, yo tuve, pues bueno, la suerte en este caso, porque no puedo decir otra cosa, en algún momento tenía que tener suerte en mi vida, también lo digo, que era que, bueno, pues conocí a mi pareja, con la persona con la que llevo ya 10 años conviviendo, en el Ajá, que él decidió quererme. ajá, O sea, no me quería, él decidió quererme y ahí está la diferencia. Y yo gracias a que esta persona, de forma personalizada, ha decidido quererme cuando yo no lo merecía, porque yo, ajá, como consideráis, una persona que no sabe querer, pues se comporta pues como una salvaje. ya, Entonces, aprender a querer a una persona así no es algo fácil, ya. pero es importante que tengas una persona o las personas que te acompañen que decidan quererte. Interesante, qué bonito. Decidir querer a las personas, eso es lo único que cambia. Ujú, Entonces, yo ahora soy madre, tengo 2 niñas, ha sido un proceso pues intenso el que he tenido que vivir porque yo tampoco tenía herramientas para ser madre, tampoco sabía cómo cuidar a un ser humano, o sea, había muchas cosas que yo no tenía ni idea, entonces he tenido que aprender de otros. Y eso pasa por tener incluso alrededor personas que, más allá de que te lleves bien o mal, tengan buenos valores. Y a la hora de elegir personas, hay que elegir a personas que tengan buenos valores. Igualmente, si no te caen bien, da igual, pero elegir personas que tengan buenos valores, que se Y Alma, cuiden, etcétera, etcétera. dentro de eso, voy a hablar Sí, así para sí. entenderlo muy rápido. Dentro de esa micro sociedad donde los valores están distorsionados, ¿tú sabías identificar buenos valores claramente? ¿Veías Mira, suspicacia en las personas? no, eso era una caja de brujas. O sea, Una casa yo de... vivía, si la casa de locos, la casa de brujas, no sé cómo, realmente no Sí, sabría sí, cómo sí, sí. explicarlo, ¿no? Yo, para poder entender cómo encontrar el camino de la salida, yo buscaba y siempre he buscado, es algo que no se va conmigo, es la lógica, la Ujú. coherencia. Si no es Ajá. lógico, no es coherente, ¿por qué nos enfadamos? O sea, si no tiene pies ni cabeza, ¿para qué vamos para allá? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, pensar las cosas 3 veces antes de tomar decisiones, Ajá. ¿no? Buscar coherencia. Yo cuando preguntaba, ¿y por qué vivimos así? ¿O por qué pasa esto? Y me respondían, no sé. Digo, no puede ser que me respondas, no sé. Tienes que tener un criterio propio de lo que sea que esté pasando, una opinión. Ujú. Pues no, en mi casa nadie tenía opinión. Solo había que seguir, ¿no? Sí que es Ajá. cierto que mi padre, cuando yo le preguntaba, él siempre decía, un día me lo agradecerás. Han pasado 40 años y no entiendo aún la explicación de por qué tengo que agradecerle nada. Ya, Sí que es cierto que hay momentos que pienso, quizás si no hubiera vivido esa sí. historia tan compleja, no hubiera Ujú. sacado la capacidad que tengo Ya. hoy pues de poder comunicar algo tan oscuro, oculto y que nadie habla, ¿no? Ujú. Pero bueno, sigo con ese aspecto, sigo un poco como difícil de gestionar, Ya. Normal. entendiendo que yo ahora soy madre y entiendo por qué Vale. me he formado. O sea, yo para ser madre he tenido que ir a aprender a ser madre, aprender a ser hija, aprender a ser mujer, aprender a ser Claro. ser humano.
Claro, Entonces, claro, y eso es bajarte todo el ego al suelo, porque lo que yo claro. creía que era, yo no era nadie. Pero claro, ese ego que yo había creado en esa sociedad, fuera en la sociedad que todos ahora compartimos, no me servía para nada. Yo no sabía Mm, ni buscarme un trabajo, ni etcétera, etcétera. Total, ¿te importa si me defines cómo es ese ego? ¿Cómo era Sí, ese ego? O sea, el la ego persona. espiritual. Vamos a por ello. Vale. Ah, no, El no, ego no. espiritual. Sí, Claro, sí. ¿qué pasa? Pues en el ego espiritual te Hmm. crees como superior al resto de personas, a lo Sí. mejor, algunas personas y Hmm. tal, o a veces halo, ¿no? Sí. Un poco en tu caso, ¿cómo saliste tú a la sociedad? Mi ego espiritual venía debido, porque claro, mi lenguaje, como hablábamos antes, mi lenguaje, el chino, pues bueno, mi lenguaje espiritual Sí. era el que yo me movía a la perfección, porque yo Ah, había salvado mi culo dentro de la secta sabiendo mover ese lenguaje espiritual. claro, claro. Allí tenías recursos más que Claro, suficientes, pero que luego no te valían. Claro, claro. claro. Ya, Entonces, ya. claro, yo sabía moverme ahí y sabía con quién hablar, cuándo hablar, qué decir, qué no decir, en qué momento. O Claro, sea, yo tenía milimetrado a todo el mundo. claro, Pero claro, claro. claro, luego dices, sales al mundo, dices, pero es que no sé hablar con, no sé coger un teléfono, no sé hacer una Sí, entrevista de trabajo, no sé nada. O sea, a mí me no, daba pánico hablar con un extraño. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice, decir, pues ahora tienes que superarlo, porque es que si no te pones a trabajar, no vas a ganar dinero y de aquí no se sale. Entonces, yo busqué eso, la lógica, ¿no? Y que me puse a estudiar y de ahí, prácticas en tiendas y demás, y fue forzando la máquina. Pero eso era forzarme contra mí misma, ir en contra de mí misma constantemente. mi madre, pero sabiendo que tenías que hacerlo, o sea, Claro, es que nadie me iba a dar de comer. no, pero me refiero, Claro, ¿de ti mismo salió el arrancar de esa manera sí. o algún psicólogo ya te No, empezó a ayudar y no, no, tal? ¿No, no. A no mí, empezaste así? la Mi primera, madre. la primera psicóloga que yo fui, a ver, yo salí con 17 años y la primera psicóloga que yo fui y que me ayudó bien, como Ajá, Dios manda, que digo yo, fue a los 21 años. wow. Y la encontré y además es profesora de la Universidad de Barcelona y bueno, estoy encantada con ella porque esta mujer es Qué un bueno. crack, ella tiene toda la formación en MDR Ujú, y no solo uno o dos cursos, o sea, toda la formación ella fue a Estados Unidos a acabar la ujú, formación y gracias a ella pude empezar a trabajar con esta técnica que es tan importante, que es una de las que me gustaría también tratar, que es ajá, importante trabajar con esa técnica. ajá. No con hipnosis ericksoniana ni nada, no, MDR. O Vale. sea, ir directamente a esa como muy efectiva. A ti te, Hay que entender a ti, que a ti te ha servido sí, de mucho esto, ¿no? Ajá, vale, muchísimo. vale. Fue como empezar a quitar capas de cebolla de toda esa maraña que ella ya me avisó de que yo de por vida iba a necesitar ayuda psicológica. Obviamente me Sí. salió mi ego y dije, yo, por mis narices, yo tengo que liberarlo ya, que yo no puedo estar aquí invirtiendo 50 pavos en la psicóloga. Yo era así, tenía mucho orgullo, sinceramente, pero los años me hicieron ver, pues, Alba, no, pues necesitas ayuda y seguramente toda la vida y no pasa nada. Ajá. Y tú hoy, a No, día de hoy, perdona que te... sí, sí, MDR, MDR, sí, bueno, em, a día de hoy sigues considerando que vas a necesitar ayuda sí, toda la vida, sí, ¿sí? Ah, porque me surgía sí, esa duda. sí, Ah, sí, vale, vale. es importante entender los límites que tiene cada uno, los Ujú, límites. Y si no los conoces, estás en peligro. Entonces, no es malo tener límites, es más importante conocerlos y saber hasta dónde los tienes y lo que puedes gestionar y lo que no. Y yo tenía una idea, una creencia de las que me habían metido, era de que yo podía con todo y claro, que todo es mental. claro, Yo puedo con todo y todo es mental. Pues no, todo es mental claro, porque somos seres claro. humanos, biológicos y que necesitamos tener límites. La naturaleza tiene límites, cambia de estación, se renueva. Nosotros como seres humanos tenemos que conectar con ese ciclo biológico que nos permita estar en paz. Porque no se trata de ser feliz, se trata de estar en paz. Y eso, todo eso es un proceso que a mí me ha costado, porque yo soy de tener límites, pues como que no. O sea, no me ha gustado nunca. Soy, soy muy lanzada, tengo mucho impulso, pero realmente el impulso, si no está estratégicamente orientado, no llega a ningún lugar. Total, total, total. Así Mm, que es importante conocer los límites de cada uno, qué es lo que le genera el estrés, porque el trastorno de estrés ujú, postraumático es la respuesta biológica ujú, a una necesidad que no has podido cubrir y como consecuencia generas como unas reacciones que no son las normales en tu ujú. cuerpo y lo peor de todo es que te hacen daño a ti.
porque ves cosas que no están pasando, pero están pasando para ti. Y eso es algo Total. que es muy duro porque, claro, para ti es una realidad. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo para que la gente pueda saber Ujú, qué es un ujú. episodio de estrés postraumático, ¿no? Sí, sí. A mí me pasó un día, mi marido me cogió y me dijo, es que siempre dejas el trapo en el mismo sitio. Pues esa frase que no tiene nada de malo, a mí me cogió en un momento que yo no me había regulado Sí, y yo acabé en el baño encerrándome, viviendo cómo mi padre me azotaba. claro, Y yo claro. en un estado de disociación de 3 personalidades. Y yo cagada y sabiendo, era consciente de que era mi marido, pero yo no podía conectar con la realidad. Me había disociado simplemente porque el otro me había dicho lo del trapo. Que dices, qué chorrada. Pero la gente que hemos vivido Sí, episodios muy fuertes, cualquier frase, cosa que se parezca a algo vivido en el pasado, sí, sí, sí. ¡pum!, te explota. Y Sí. puedes entender que no es real, porque yo veía, no, estoy en una habitación, Mm, es mi marido, no es mi padre, pero yo sentía los latigazos de mi padre, sentía los gritos y sentía todo en ese instante. Y no podía unirme, eran como 3 albas. wow. Entonces, claro, que te pasen esos episodios, si tú antes no te has regulado, pues Ujú. mejor no llegar a eso. Claro, pero el tema es que el problema, también para un Mm. poco contextualizar a todo el mundo, ¿no? Ujú, Una de las cosas que ocurre con más frecuencia al salir de los grupos sectarios o al pasar por ellos sí. es el estrés postraumático y el trastorno por estrés postraumático. Es decir, si ha habido una carga emocional muy fuerte por abusos, Ujú, por degenerar a la persona, por mucha presión o por todo eso, se puede considerar un estrés alto y un estrés que genera trauma. Y ese trauma tiene la sintomatología extremas, las que tú has contado, exacto. disociaciones fuertes, Ujú, revivirlo. Entonces, claro, cuando sales luego de esos entornos en los que te lo generaron y en los que tú tenías cierta seguridad de todo y tú más o menos te las ingeniabas, luego en la vida cotidiana ujú, no puedes controlar mm, nada. prácticamente nada de los estímulos que te van a E- venir. Es decir, efectivamente. tú no puedes evitar que un tipo con el coche te toque la pita y te chille, ¿no? Y entonces, Exacto. claro, qué difícil, Alba, qué difícil lo que me estás contando es horrible, Claro. horrible, horrible. Eso a mí, pues claro, los episodios que yo pasaba, claro, yo no entendía nada. Y yo no, hasta que me explicaron, la psiquiatra que, bueno, yo traté allí, me explicó Ujú. que para no llegar a esos estados, Ajá, yo tenía que autorregularme. Y yo decía, ¿qué es eso de autorregularse? Yo no entiendo qué es eso. Pues durante el día tú tienes que ir haciendo parones y o centrarte en ti. No entrar en modo máquina, me levanto, hago esto, hago lo otro. No, no, centrarte en ti. Y ya, entender que las personas que hemos vivido este tipo de situaciones peculiares o en este caso traumáticas, no sí, podemos salir a la sociedad tan alegremente. Tenemos que tener vidas muy equilibradas y muy tranquilas vale, para vale, vale, no vale. llegar a esos estados. Porque, claro, yo, por ejemplo, me puse a trabajar pensando, bueno, yo me voy a trabajar aquí. Pues claro, yo no podía soportar a la jefa gritándome, diciendo tal, que era lo normal. O sea, yo he estado trabajando en el mundo laboral y sé lo que es el estrés, pero luego nunca acababa ningún trabajo, o sea, durante largo tiempo, lo que me ha durado un trabajo a lo mejor eran 4 años, Ajá, lo máximo que me ha durado un trabajo, ajá, porque no soportaba la tensión y el estrés que se vive en el mundo laboral. ujú, Hasta que conociéndome y con todo lo que he pasado, digo, ah, claro, es que ahora mismo, para que yo esté bien psicológicamente y no tenga estos episodios y no se me vaya de la mano el estrés postraumático, tengo que tener una vida calmada, casera, a nivel social me relaciono lo justo y necesario por un objetivo, no porque ir a tomarme unas copas. No, o sea, yo no puedo irme a tomar unas copas de forma social porque me ajá, genera un estrés que no puedo gestionar. ajá, Y es así, ajá, y no pasa nada. ajá, Simplemente decir, uno tiene que aceptarse como es. Y cuando uno se acepta como es, haces que los demás te comprendan y te claro, acepten, o no, pero se van en tu vida. O sea, es total, así. y en esta clave que tú has dado, Mm, una de las dificultades mayores que tienen personas que han pasado por grupos y tal, es saber cuál es la sintomatología o aquello con lo que se van. Y entonces están dando vueltas años y años y años con cosas que no mm, saben de dónde vienen, que a lo mejor provienen de la propia pertenencia a una relación de maltrato, a una relación de abuso, a una violencia psicológica como la que ocurre en muchos grupos y tal, aunque no sea física, aunque no haya ujú, pasado nada. Y claro, si no eres consciente de esas secuelas que se pueden llamar, claro. claro, ¿cómo te pones en marcha? Y eso lo veo yo mucho, mucho en muchas personas, ¿sabes?
Claro, eso es el Tú ego. lo hablas, Mm, claro, tú lo hablas con una claridad tremenda porque te atreviste a estudiarlo, a mirarlo de frente y mm, sabías las consecuencias que te traían las diferentes áreas vitales, mm, ¿no? Pero hay personas que no le dan esa importancia a esos síntomas y tal, o los desconocen simplemente. ujú, Yo hace poco leí un muestrario de síntomas nuevos que no mm, conocía, por ejemplo, dificultades en las relaciones sociales o las mm, relaciones personales de dependencia. Claro, y ahora seguimos con el tema de buscar un buen psicólogo, que tal, que no sé cuánto, no sé mm, cuánto. Si un psicólogo no sabe que una persona que ha pasado por un grupo sectario de abuso, de presión mm, psicológica, lo que fuera, tiene tendencia luego a caer en relaciones de abuso, tanto laborales como lo que fue, o de dependencia, o a ujú. buscar pareja, esa es una, no hay que Claro, generalizar, pero es una eso, pues el psicólogo le está faltando mucha información si no entra dentro de la historia personal claro. no entra en esa vivencia. Mm, Y reconozco que muchos obvian esa vivencia si no la transmites como la estás transmitiendo tú, sino, ay, yo estuve en claro. un grupo, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Es que, Bueno, claro, el- es lo que comentamos. No, el grupo, salir del grupo es la punta del iceberg de muchas cosas. total, Es la punta del iceberg. Entonces, cuando te va una persona, un afectado, y te dice, bueno, es que he salido de un grupo sectario, no sé dónde me he metido, en fin, en el mejor de los casos que te lo pueda contar, así, sí, sí, porque a veces no llegan así, la verdad. Entonces, es importante que ese profesional que atienda a casos de este tipo no le pregunte por qué, para qué, cómo fue, sino se ocupe del presente. Es importante que las personas que han vivido eso se centren en el presente, no en el pasado ni en lo que va a poder pasar, porque solo se puede cambiar el destino si nos centramos en el presente. ¿Qué es el presente? Tus hábitos de vida, cómo comes, cómo duermes, cómo descansas, cómo te alimentas, cómo están tus vitaminas. Eso es el presente. Cuando el presente esté regulado, entonces empezamos a tratar un poquito más según necesidad de paciente y vamos viendo si eso se va integrando y si se puede, siempre desde un lugar de buscar el equilibrio de la persona. Porque hay gente que querrá ir más rápido, pero otra gente que a lo claro, mejor empieza a ver y se acojona, claro. porque estamos hablando con personas que estos grupos les han dado identidad. Y esa identidad ellos la van a defender a capa y espada. Me Exacto. explico. Ellos reniegan de esto que han vivido, pero es que eso les ha generado identidad. Entonces es un quiero y no puedo. Y hasta que esa persona Sí, no deje de defender lo que ha vivido, podrá ser libre. total, total. Sabes Entonces es que importante eso, ¿eh? eh, los psicólogos que estudiamos un poco esto, y tú Mm, también, a veces sabemos detectar cuando una persona, aunque lleve 5 o 6 años fuera, 7, sigue todavía con cierta mentalidad de dentro. Y hay una pista, y es que no es capaz de criticar, por ejemplo, al líder, no es capaz de criticarlo. claro. Y ya está de todo fuera y tal, pero sigue teniendo, está en ese punto de recuperación. Sí, es, Pues claro, sí, es lo más parecido a lo que llamamos el síndrome de las mujeres maltratadas. sí, ¿Vale? Que empiezas, cuando pasas ciertos años, a mí me pasó, es un síndrome que pasa, a mí me pasó a los pues 5, 8 años de haber salido, a mí me entró como un yo tengo que pedirles perdón, que no sé de qué, pero a mí me salió, claro, y yo es verdad, le he claro, liado y nada, en fin, me metí claro, en una claro. bola y yo sentía la necesidad de que no, yo tenía que pedirles perdón porque claro, en aquel tiempo yo veía mucho contenido del perdón y estaba muy Ajá, metida con el tema del perdón, que eso también es algo importante, el tema de redes sociales y el sí, contenido que leemos y sí, absorbemos en nuestra vida, ¿no? sí, sí, Entonces, claro, yo con el perdón, vamos a ver, el perdón es importante, es necesario, pero en un contexto. sí, O sí, sí, sea, no hay que ir a la boca del lobo a sí, perdonar nada. O sí, sea, tú sí, puedes hacer un trabajo de perdón desde sí, tu casa sin tener que enfrentarte a la sí, bestia. Es sí, así de claro, ¿no? sí, exacto. Entonces, el perdón no se trata de los demás, sino de que tú te perdones y puedas tener la capacidad de perdonarte a ti mismo por Muy llegar a bien, donde has llegado. muy bien. Entonces, eso es un proceso y que lo ideal sería estar acompañado. Pero bueno, en mi caso, no, esos caminos, por ejemplo, los he tenido que hacer Vale, yo, en ensayo y error. vale, Y bueno, he salido indemne, pero es muy peligroso porque hay mucha gente que trabaja con el perdón y eso sí. pues es peligroso también, Sí, el camino del sí, perdón. sí, sí. De hecho, yo soy de la opinión que no es necesario, o sea,
ante determinadas situaciones no tienes por qué estar perdonando a nadie. Tú tienes Exacto, que mirar la manera de tú seguir para adelante, pero no tienes por qué perdonar a una persona que claro. te ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, puedes vivir plenamente y Mm, feliz si tu vida se va estructurando en lo que tú quieres que se vaya mm, estructurando y bien, y a eso se irá quedando un poco atrás. sí, Sí, pero ese esfuerzo por el perdón, es que yo he escuchado cosas, barbaridades, ¿no? Una persona mm, que ha sido violada y que le obligan desde una terapia, concretamente de las constelaciones ujú, familiares, a pedirle, a darle gracias. No, perdón, ya directamente darle gracias, claro. Tiene su enredo mental, sí. pero Es madre, que, madre mía. claro, en este mundo psicológico, Sí, y sobre todo la gente, los líderes sectarios, saben muy bien algo que la gente, vamos a decirlo así, el rebaño no sabemos o no sabíamos, ¿vale? Ahora hay algunos que ya empezamos a saber. sí, Y es que la vida son puntos de vista. La ajá, vida son perspectivas y lo que para ti es muy bueno, para otro es muy malo. Y eso los líderes sectarios lo saben y lo saben claro, manejar al claro, dedillo. es verdad, total. Entonces, un discurso, una situación, tú puedes vivirla, una violación, un abuso sexual, como me ha pasado en mi caso, Ujú, y plantearle al tío, oye, pero es que tú, ¿por qué has hecho eso conmigo? Y el otro decirte en tu cara, no, eso nunca pasó. sí, Y tú cagarte en todo, ¿cómo que no pasó? ¿Qué tal? No, eso nunca pasó. Y ahí te ha ganado. ¿Por qué? Porque es tu sí, voz contra el otro. sí, 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 Y como tú pierdes los nervios porque estás en modo emocional y él controla el emocional perfectamente, o sea, no tiene, total. pues tú pierdes aún doblemente, porque no te ha reconocido, que es lo que tu ego quiere, que te reconozca que te ha violado, y el segundo, que encima te está negando delante de todo el mundo que eso no ha pasado. Entonces, aún estás más en la mierda, hablando mal, Total, ¿no? total, total, total. Entonces es como que tu capacidad de persona se anula de tal forma que tú, sin ser consciente, le estás dando tu poder al otro. Ajá, Y eso claro, es como juegan los líderes, claro, claro, total. jugando con las perspectivas, porque todo es perspectiva. Si nos fijamos en la justicia, también son perspectivas. ¿Por qué ganan los abogados un juicio? Claro, claro, Porque claro, juegan con la perspectiva. claro, claro. Y el resto de la gente no tenemos esa verborrea, esa politesse que llaman en Francia, para saber jugar con las palabras, porque quien tiene la palabra tiene el poder. Y quien no desarrolle bien esto y no sepa cómo comunicarse, ser asertivo y llegar a donde quiere con buenos términos, no tiene nada en la vida. Ya, Entonces, claro, todo esto, la gente con la mejor de las voluntades que sigue ideologías, caen de, vamos, con cuatro patas. total, total, Y ahí total. tenemos un grave problema, que es que muchos psicólogos tratan las situaciones finales sin ser conscientes que hay un comecocos detrás, que es que el comecocos es superior a la formación del psicólogo. Ujú, Y eso, claro, por eso yo opto, yo no soy psicóloga, no me ha dado tiempo a formarme ni ese aspecto, pero bueno, tengo mi propia experiencia que no es poca sí, y entiendo que he pasado por muchos psicólogos que incluso me han llegado a decir que es que le superaba mi caso. Y eso es muy bueno que un sí, psicólogo te diga, mira, es que me supera, o sea, es de agradecer, pero sí, hay muchos otros que no te lo dicen porque su ego profesional sí, está por las nubes sí, 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 y sí. te arrastran como me pasó a mí, que estuve 3 años con un psicólogo que no tenía las herramientas Ujú, adecuadas, no supe gestionar eso yo bien y al final tuve yo que cargarme y cortar una terapia porque la persona no era adecuada, claro, ¿no? Entonces, y no sabía, exacto, no sabía eh, gestionarlo. exacto. Entonces, tenemos que tener claro las personas que hemos sido víctimas, o en este caso que me gustaría también decir que hay que pasar de víctima a superviviente, que ese es un tema también a tratar, Sí, sí, que es nuestra responsabilidad por narices salir adelante. O sea, que dejemos de esperar al psicólogo de turno, al médico de turno, al que nos dé la pastilla, porque es que esos son en parchecitos. Aquí se sale por fuerza de voluntad, por narices, por cojones, como se dice en España. O sea, si no sales por ahí, es que te van a comer por las patas. Entonces, los que ujú, salimos adelante tenemos una fortaleza porque ya hemos recorrido un camino. ¿Y podemos ayudar a total, otros? Sí, pero no podré hacer el trabajo que cada uno tiene que hacer. claro, Puedo darte tips, puedo decirte cosas y claro. es mi propósito porque realmente siento que si yo lo he pasado y yo he salido adelante, puedo obviamente mostrar pequeños tips y caminos para otros, pero es que es un Claro. camino de responsabilidad el de salir adelante. Total. Y yo que veo que tú has ido construyendo tus herramientas Mm, y te estás fortaleciendo y te has fortalecido en base
a tu perspectiva Mm, y a tu forma de ver la vida y el camino, ¿no? sí, ¿En qué te han podido ayudar los psicólogos o terapeutas a los que has ido y en qué te han dificultado ujú, en el vale. camino? Me han ayudado, me han ayudado a entender que Ujú. yo merecía una vida en calma. Qué bueno, qué bueno. Es lo que más me han ayudado, ¿no? Que lo que yo esté viviendo en ese presente que les explicaba, porque bueno, mis problemas venían principalmente a nivel relacional, porque yo no sabía relacionarme, Ujú. eh, me decían, es que no es nada tan grave, eso le pasa a todo el mundo. Y yo les decía, no le pasa a todo el mundo, solo me pasa a mí, porque yo vivía en mi burbuja, ¿no? Aislada de lo que creía. Me hicieron sentir normal, Joder, me hicieron sentir normal, porque yo no sabía lo que era la sensación de sentirte normal. Sentir que discutir con tu pareja o con un es amigo no, normal. es normal, pero no por eso tienes que enviarlo a lejos. O sea, no tienes Claro, que claro. cargarte una amistad, una relación porque no te entiendas. Lo que tienes que aprender es a gestionar, a ser asertivo y a comunicarte desde un lugar más calmado. Porque no todas las diferencias se rompen cogiendo la puerta y marchándote de casa. Porque eso es una expresión del trauma. Porque cuando uno ha tenido que huir, en mi caso, yo Claro. tuve que huir, claro, Ujú, yo cada vez que tengo que enfrentar o he tenido que enfrentar un problema que no tenía herramientas, del ujú, tipo que sea, yo cogía la puerta y me ujú, iba. Pero ujú, eso ujú. en un momento dado sirvió, pero para vivir en sociedad no sirve. No. Entonces a Ujú. eso me refiero, ¿no? Vale. A que los psicólogos a mí lo que me han ayudado es a traerme al presente, traerme al presente, traerme a la realidad, a verme y hacerme sentir que soy como cualquier otra persona, que no soy un bicho raro y que lo que yo vivo lo viven muchas otras personas y hacerme sentir que es válido lo que yo siento, pienso y hago en la vida y a permitirme Qué que eso bueno. tenga su proceso, ¿no? Entonces, he tenido buenos profesionales, considero desde que me fui a Suiza, los guardo en el corazón, incluso tengo cierta amistad con algunos Ajá. y pienso que básicamente lo que te ayuda, el profesional sí, pero el día a día que tengas personas con valores, que tengas Ajá. personas que tengan esa capacidad de amar, pero sobre todo de querer lo imposible. Porque a mí me han cambiado la gente que me ha querido. O sea, yo lo único que más puedo agradecer es en este caso a mi marido y a la familia de mi marido, porque ellos pues me han salvado literalmente la vida. Tú sabes Mm, que de alguna manera, y esto lo he dicho yo en varios directos y tal, mm, la psicología, al ser el área que más ha investigado el tratamiento, mm, el área de las sectas, sino los tratamientos eficaces para personas víctimas de un abuso sectario, pues ujú. parecería que acaparan todo el tipo de ayuda. Parecería, ¿sabes? Porque, claro, estamos los psicólogos expertos y tal. Yo soy de la opinión de que hay muchas formas de ayudar y no solo desde la psicología y que todas somos muy compatibles. Y el tema tuyo de afectada, por ejemplo, te estaba escuchando y yo sé de buena tinta que hay personas que no han tenido la posibilidad que has tenido tú de reconstruirse Exacto. y han quedado muy desorientadas o lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que si tú te dedicas a acompañar y tienes ya un camino muy ganado y que esa experiencia tan horrible que viviste en ese periodo de tu vida te ayuda a construir una vida ahora en torno Sí. a la ayuda. Lo digo porque hay veces que hay personas que quieren orientar desde un plano más espiritual, que es lógico también, que no es psicológico, o sea, no somos no solo el psicológico, sino Sí, sí, yo he es escuchado, como claro, yo he escuchado eso de personas que quieren ayudar desde el área espiritual porque la persona sale de un grupo espiritual y tiene todo su lógica. Es que tiene tiene todo su lógica, y porque yo, su fundamento claro, también y todo su tema. Y yo digo, bueno, en este punto viendo la complejidad del tema, yo creo que tendríamos que hacer un trabajo completo entre todos. Los psicólogos aportar lo que tienen que aportar, las personas afectadas lo que tienen que aportar, y la parte espiritual que la quiere afectar, bien, pero no ser exclusiva tampoco, ¿sabes? Del todo sí, exclusiva, ¿sabes? sí, Eso es un pensamiento que me vino ahora al escucharte. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel, porque, como te decía antes, como somos personas que venimos de sociedades a la fuera de la sociedad, hablamos idiomas y Exacto. tenemos argots y formas que no son sociales,
que provienen o de un campo religioso, de un campo New Age o de un campo esotérico, del campo que sea que cada uno haya estado, ¿no? Ajá. Y tú no puedes comunicarte con esa persona si no hablas su idioma. Exacto, exacto. Y eso es muy Sí, importante, porque si ya claro. juzgamos el campo, el que sea, ya esa persona se va a cerrar en banda, porque Mm. no va a comprenderte. Sí, sí, Lo sí. que yo quiero unirme, porque he conocido varios caminos diferentes, es que lo que tú dices tiene toda la razón. El campo religioso, el campo New Age, el campo, no sé cuáles, todos los campos que hay, tienen todo en común. Lo que pasa es que lo dicen con nombres diferentes. Claro. Y a mí eso me flipó, porque bueno, yo era una persona que, por mis experiencias, yo vengo del tema de New Age, esoterismo, espiritualidad, mediums, ovnis y demás historias. Ujú. Entonces, claro, yo para mí eso era lo normal. Claro. Tenía cierta mala cosa por lo vivido, pero bueno, para mí era lo normal. Ajá. Claro, si yo escuchaba a un evangelista, Claro. a mí no me Sí. hables. No me Claro, claro. hables, no me comas la olla. Cuando yo estaba comida la olla igual. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Un día yo me permití dejar de juzgar y ver el corazón. Y yo conocí a una chica en Suiza que ella era evangelista, de no sé qué religión, ahora no me acuerdo. Evangelista, pero no me acuerdo Sí, qué vale, religión. vale. Esa chica a mí, eh, no sé, me quiso de una manera que a mí me curó. Y Ujú. no puedo decir mm, qué tuve que hacer. Pues tuve que hacer oraciones, tuve que hablar de Jesús, tuve que hablar cosas que yo, es que en mi argote no entraba. Pero yo estaba teniendo unos brotes psicóticos de locos, de que se me presentaban en casa seres y cosas y yo veía eso, pero sabía que era una alucinación. O sea, aún yo llegaba a decir, esto es una alucinación, esto no es Ya, real. ya, ya, Pero ya, ya. claro, con mi argot era muy difícil aterrizar. Y yo la llamé, digo, oye, Grace, que es que yo no sé qué hacer, no te preocupes, voy a tu casa, vamos a hacer unas oraciones. Y se puso ahí a hacer unas oraciones y me dijo, ahora repite conmigo, que Jesús, que no sé qué, que no sé cuántos. Oye, yo nunca más he vuelto a tener un brote psicótico. ¿Y eso tiene Claro, explicación? No, no tiene. ¿Que me surgió puntualmente en un dado? Sí, pero no significa que eso sea la solución. O sea, hay que claro, poner criterio propio, claro, claro, ¿vale? claro, claro. Que hay Ujú. soluciones que salen fuera de la norma y que pueden ayudar, sí, pero no nos Exacto. vayamos por las ramas. O sea, De todas formas, claro, desde la psicología a eso se le podría dar una explicación también a ese exacto, momento en concreto, ¿sabes? La exacto. vinculación, lo que tú dices antes de sentirte acompañada, amada y tal, más algún tipo de mindfulness ahí, Claro, o ¿sabes? sea, Es era una todo, manera de centrar, sí, porque es exacto. una técnica que me enseñó una psicóloga cuando me veía yo muy sobrepasada. Me dijo, ponte a sumar, pero de atrás para adelante, del 10 Sí, hasta el sí. 1. Ya, ya, ya. O ponte a pintar cuadros, o sea, lo que hay simplemente es una técnica para que la cabeza deje de estar en el mundo mental y bajar. Claro. Porque las personas que hemos vivido este tipo de sectas, generalmente estamos aquí arriba. Estamos aquí arriba, Ujú. estamos todo el día analizando, reanalizando y autoanalizándonos y eso se nos va la vida en ello. Entonces lo que hay que Total. hacer es tierra, tocar tierra. O sea, hacer cosas, Sí, manualidades, sí. cocinar, o sea, tocar tierra para que se te vaya un poco toda esta volada que nos domina, ¿no? Más aportaciones y consejos así que puedas tener en Sí, general sobre esto. eso, la em, vitamina B12, muy importante, muy importante. y Lo sí, digo de también. verdad. Sí, sí. La vitamina B12, si no está en su sitio, tenemos la gran mayoría de problemas mentales, depresiones, vienen por falta de vitamina B12. Y eso, la vitamina B12 generalmente está en la carne, la gente que no consume carne o que Ah, tiene otro tipo de dietas, carece de ella. Y ajá. entonces podemos generar un problema mayor. Somos más Ujú. sensibles, somos más perceptivos. O sea, el nivel de sensibilidad, más allá de que cada uno lo tenga más o menos, viene dado por el nivel de vitaminas que tengas en tu cuerpo equilibrado. Por Ujú. eso es importante que se trabaje desde una micronutrición. No los nutricionistas no saben, porque te tienen que hacer Vale. un análisis a nivel vitamínico. Entiendo que esto en España pues es privado, no todo el mundo va a poder, Ujú. lo soy consciente, pero es importante esa línea terapéutica trabajarla Vale. en ese aspecto. ¿Y qué más? Por ejemplo, los que dijiste el tema de manualidades, cosas así, Uh lo que -huh. yo te dije antes en la llamada de prueba, ¿no? Sí. Que a veces es importante aprender a ir a la playa, Uh -huh. a bañarse, a estar con los demás también, a Sí, pero aprender a... estar con los demás Mm. no se puede si no te sientes bien contigo. Exacto, sí, sí, pues por eso. Es que eso es un Pero proceso que sí, te vas ampliando según tú vas cogiendo competencias. ahí está, Porque pues sí, sí, sí. la relación con los demás va en medida de tu seguridad, porque si tú te vas con un grupo de amigos a la playa, que no tiene nada de malo, pero un amigo, yo qué sé, empieza a comportarse de una manera que a ti te incomoda y no tienes herramientas para decir, oye, a mí esto me incomoda o marcharte,
te creas un Ujú. problema. Y luego Total, vas a casa y estás con el run run en la total, cabeza. total, total, total. Pero me refiero a eso, que el contacto social, una Mm, vez ya tú decidas cómo lo vas a tener y de qué mm, manera, también es súper bueno y también es muy, sí. o bueno, o si prefieres el aislamiento, pero bueno, el contacto social también es un antídoto, el buen contacto social Sí, y que la persona claro. esté cómoda en ese contacto, sea con tu Mm. familia, sea con lo que sea, ¿no? Porque claro, Claro, es que si, la persona en soledad es feo. y más en este tipo de cosas se entretiene mucho en esas cosas, ¿no? Es que las personas que somos afectados somos extremistas. Y Ujú. esto es una debilidad que tenemos. O no hablamos nada o hablamos mucho. Y esto es una respuesta al trauma también. Ajá, ajá, Eso hay que equilibrarlo porque cuando esto se pasa de madre, puedes comunicar cosas en contextos que no corresponden y total, generarte problemas sociales. total, Entonces hay total. una hiperempatía, entonces comunicas más de lo necesario porque no sabes dónde está el límite y si alguien te sonríe o parece más amable, pues ya le muestras casi toda tu vida porque no sabes que eso no funciona así en la sociedad. Ya. Entonces, claro, son muchos tips, son una vida, no puedo tampoco hacer un gran audio aquí porque si no, no acabaríamos, Sí, me sí, duraría 3 horas aquí en mi directo, sí, pero es cierto que tanto los que no quieren hablar como los que hablan demasiado están en un extremo y hay que llegar a encontrar el término medio. Yo como lo he encontrado, por si a alguien le sirve, es que yo solo me socializo con un objetivo. Es así. O claro, sea, yo salgo ahora mismo en un directo claro, porque es claro, algo claro. que yo controlo, yo sé, me socializo, hago, o sea, me enfoco. Pero yo no me voy a socializar con unos colegas a tomar unas cervezas porque a mí eso no me genera paz, me genera inquietud. En un lugar pues adecuado para poder sentirme Claro, yo. Entonces, de momento no he desarrollado esas habilidades. Si las necesito porque veo una necesidad, entonces las desarrollaré, como cuando estudié comercio y marketing, ujú, para ujú. poder soltarme y poder hablar. Pero yo funciono por necesidad. Si no tengo necesidad, yo no me voy a exponer a la sociedad. O sea, es así de claro. Muy Entonces, bien, esos son pues, los límites y los que permiten que en un momento dado pues, tú puedas decir hasta aquí o hasta aquí no. Pero tienes que vale, aceptarte también como eres. perfecto, perfecto. Eh, para como queda más o menos un cuartito de hora, Uh -huh. podemos extenderlo aquí todo lo que Vale. queramos, ¿no? Un ratito más. Vete diciéndome cositas así que teníamos apuntadas, que a lo Sí, mejor se te van quedando en el tintero y tal vale. para aprovecharlo. Vale, yo lo que también quería comentar sobre el proyecto que tengo en Sí, manos claro, y claro. el libro, porque bueno, actualmente pues estoy acabando de crear el libro junto de toda la historia, sobre todo el libro está enfocado no tanto en mi historia, que sí, que tendrá sus momentos, pero la historia es la excusa o es el camino para explicar a la sociedad cómo funciona una secta desde dentro y además cómo se crean. Porque a día de hoy en las redes sociales hay mucho gurú fácil. ¿Por qué Ujú, digo eso? Porque hay un mercadillo de terapias y hay un ujú, mercadillo holístico muy amplio ujú, en el que mucha gente se está montando el negocio padre ujú, gracias a conocimientos esotéricos y gracias a conocimientos de un valor muy grande, pero que los han sacado de su contexto. ¿Vale? ujú, Me estoy refiriendo tipo el Reiki, tipo terapias ujú. de constelaciones y demás. Sí, todo, Son todo. técnicas Incluso la que psicología. esto Todo. exacto, o sea, esto en un contexto adecuado tiene su lógica, pero Ujú, si alguien se saca un curso que vale unos 4.000 euros, por lo que me he visto, y ujú, se saca constelador, ya se piensa que puede gestionar emocionalmente una constelación. Una constelación yo he vivido una y ujú, me tardé mucho en confiar en si hacerla o no hacerla. Al final la hice. En un momento dado me sirvió puntualmente, pero eso yo no lo recomiendo ni de coña a nadie y menos a uno que haya sido afectado claro, de una secta, ni de coña, claro, porque claro, claro. eso es revictimizar a Total, la persona, total. porque realmente es un contexto en el que se tratan a nivel emocional cosas poco tangibles, mucho pensamiento mágico, y si justamente la persona estamos intentando que baje a la tierra ese tipo de técnicas, reikis, biodanzas, no, o sea, no. Hay que buscar técnicas que sean terrenales y dejar el pensamiento mágico que hayamos podido vivir para poder llegar a una realidad y poder hablar de realidades, porque Total. el presente es lo único que le podrá sacar a la persona de su burbuja que él
quiere salir, pero a la vez la va a defender. Entonces es Total. algo que necesita su proceso, su tiempo y, en fin, En poco relación a poco a encontrar el esto, camino. Alba, rápido, Sí, como saben, Cultus lo que pretende un poco es dotar de diferentes cursos básicos ujú, en este tema. El siguiente va a ser de pensamiento crítico, porque tú lo perfecto. estás practicando un montón y va a ser ahora a mitad de marzo, porque lo veo súper fundamental el pensamiento crítico, es Mm, decir, ahora existen 240.000 terapias y todas tienen una solución fantástica, ujú. vamos a aprender a pensar si eso es conveniente o no y bueno, y ya para el día a día. Claro, Tú y sin en el pensamiento momento, crítico no podrías estar hablando de esta no. manera. Y sobre todo de realidad, porque Sí, sí, todas sí. esas técnicas, el enganche que tienen es que nunca tienen fin, porque siempre te sale un trauma, siempre te sale un qué, siempre te sale un no sé cuánto, siempre hay una emoción. Entonces, claro, esos son los vínculos que crean esos terapeutas con las personas. Entonces, esas personas que no tienen herramientas emocionales, uy, siguen ahí a la terapia anchas Castilla. Entonces, ahí Yo está el lo negocio. veo, yo ya casi que lo veo como como el que va al cine o el que va a un concierto, es Sí, vivir experiencias, vivir experiencias, vivir sí, experiencias, y esas experiencias me nutren la mente, y otra experiencia, y otra experiencia más. claro. Son Es experiencias que adicción, son adicción cojonudas. terapéutica. Se llama adicción terapéutica. Total, total. Bueno, que te interrumpí, dime. Así que nada, y yo pues simplemente pues para finalizar pues me gustaría hablaros del proyecto Sí, Origen, que es el claro, proyecto que bueno, que estoy encabezando y que poco a poco cogerá su forma. De momento estoy acabando el libro para poder mostrar al mundo pues que no solo soy una buena historia vendible o una historia llamativa, sino que hay una experiencia detrás que puede nutrir a muchas personas y a muchos sectores en la cual yo quiero contribuir. Y segundo, pues el proyecto Origen está dividido en tres fases. La primera fase es para afectados y familias, en las que yo de forma personal puedo asesorar, diferenciar, ayudar e incluso pues indicar a profesionales que pueda conocer cómo de la mejor forma ujú, ayudar. ujú, La segunda línea es el trabajo pues con los profesionales de la salud mental, en la que me gustaría sobre todo dar una formación como la que estás dando tú, que me parece espectacular lo que estás haciendo tú y que ojalá gracias. crezca y siga para adelante y quién sabe si colaborar. Ojalá. Entonces, quiero que los profesionales que estén interesados en este tema puedan tener una formación de calidad Sí. y orientada a no hacer perder el tiempo ni el dinero ni a unos ni a otros. Ujú, Porque es momento de centrarse, momento de hacer cosas concretas, claras, y que aquí lo más importante en nuestras vidas es el tiempo. No podemos perderlo en darle atención a otros, ¿no? Así total. que esta es la segunda línea. Y la tercera principal es la de poder tratar este tema de forma profesional o la mejor manera posible a la administración pública y privada, para que llegue a la juventud, Fantástico. a los adolescentes y a que todo este contenido que vemos en redes sociales podamos desde los afectados y los profesionales hacer llegar un aviso de que cuidado lo que vemos, cuidado a quién le compramos y cuidado con las membresías. Las membresías son muy peligrosas porque cuando tú crees que alguien tiene algo que tú no tienes, ya estás cazado. Total. Y eso Pues es mi pequeño aporte. no es pequeño porque es estructural. Yo Uh pienso -huh, que es mega importante todo, las tres áreas. uh -huh. Y de verdad que trabajo fuerte porque hay mucho que hacer ahí, tía, y yo te veo a ti con esa capacidad. Gracias. Así que nada, estaremos esperando a ver cuándo empieza Origen y cómo va funcionando. Estaremos cerca todos, porque una cosa que me está gustando a mí, como te Uh comenté en -huh, la llamada de esta tarde, es que está habiendo como un movimiento más cohesionado y uh -huh. colaborativo entre víctimas y tal, más respetuoso, incluso es más cercano. Antes había como cierta diferencia entre los profesionales ahora estamos todos Sí. medio Uh mezclados, -huh, ¿no? Mira, una cosa para terminar, que me gustaría terminar con esto, Alba, lo que dices tú de pasar de víctima uh -huh. a superviviente. ¿Puedes explicar un Sí. poco bien eso? Sí, eso es un proceso en el que yo lo he llamado así, pasar de víctima a superviviente, porque es el proceso que yo he vivido estos 20 años, ¿no? Que un Ujú, poquito hemos ido dando ya algunos tips y demás, pero lo que significa este proceso es que tu historia, sea que hayas vivido, ujú. no tiene que decir, sea el tiempo, si has estado, como yo en mi caso, creciendo o si has sido captado y has vivido unos momentos de tu vida que dices, Dios, ¿cómo he llegado ahí? Deja de culparte. Para poder salir de ese estado que tú no quieres, hay que empezar por dejar de culparse. Y ese camino empieza por perdonarte a ti y empezar a aceptar que fuiste víctima, sí, que tienes todo el derecho a sentirte víctima el tiempo que tú quieras,
Pero a partir de ahora tú tendrás que aprender a cambiar esa palabra víctima por superviviente. Porque el Total. cerebro funciona según la historia que nos contamos. Ujú. Entonces, si cada vez que tú, a tus allegados, conocidos, a quien tengas más confianza, es que a mí me ha pasado esto, es que a mí me ha pasado aquello, es que a mí me ha pasado, tú cada vez que lo estás diciendo te estás autoconstonándote, autodiciéndole al cerebro es que es verdad. Me han violado, es que es verdad. Han abusado, es que es verdad. Entonces, vamos a intentar saber cómo funciona el cerebro, que ahora tenemos mucha información de cómo el cerebro funciona, darle la vuelta. Dejar de decirnos que nos ha pasado X o B. Empezar a decir, pasó, pero es que ahora quiero que pasen otras ¿No? cosas. Entonces, Claro. y hay momentos que uno tiene que dejar de hablar de lo mal o lo duro que le ha pasado para que el cerebro entienda que eso ya no es importante. Es Ujú, ujú. una técnica de autoengaño del cerebro, ¿vale? Bueno, O sea, yo, por ejemplo, de- o pongo un de cambio ejemplo. sí, sí. Sí, yo pongo un ejemplo. Mi mente, siempre, bueno, mi mente la de todos, siempre suele guardar momentos malos, no buenos, generalmente, cuando hemos vivido traumas, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, es importante que de algo bueno que tengas, aunque sea, no sé, una medalla de tu padre, de tu madre, lo que sea, una foto. Bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, tengo una foto. Yo, mi mente no tiene buenos recuerdos de mi padre, en ningún caso, ¿vale? Yo podía decir de todo, pero nada bueno. Pero en cambio, yo encontré una foto casualmente un día de que mi padre me da un beso y yo estaba sonriente. Y yo esa foto me la pongo cada noche en la mesilla para reforzar que a mí sí me quisieron. Aunque no, o que sí, me da igual. Pero para que mi cerebro Ajá, entienda que eso refuerza lo positivo, no lo negativo. claro, claro. Porque simplemente una imagen, una medallita, algo que nos recuerde a esa persona, hará que poco a poco el cerebro deje de cuestionarse y de darle vueltas y un run a ello. Son pequeños tips, pequeñas cosas que hagan que tu cerebro se ponga a tus órdenes, no tú a las órdenes de tu cerebro. Mm. Entonces, es Otra cosa dominar que, eso. total, y yendo más allá del tema de supervivientes, una cosa Uh que yo -huh, veo que, que ayuda un montón, que lo he visto en uh bastantes -huh, personas, e incluso a una que hace poquito, hace muy poquito entró en este problema uh porque -huh, empezó a hablar de él y tal, es empezar a ser activo en la mejora de este problema. Es decir, como yo hice en su momento, uh -huh, de querer mejorar este problema de alguna manera. Vale, yo viví esto, soy superviviente de esto, fui víctima de esto, fui. Ahora superviviente, es uh que ni -huh. siquiera, sí, sobreviví Claro, a algo así, estás pero aquí. es que ahora estoy en otra. Es decir, ahora soy, cómo se dice? Que tengo una palabra, proactivo no es la palabra, es una palabra como el que genera cosas Un dentro de generador, esto. un Sí, generador. y tú también, y mucha Claro, gente que yo veo, es decir, pero estamos... no todo el mundo está preparado para eso ni No, tiene no, que no, no, hacerlo, no, ¿eh? Que eso es total, importante, ¿eh? no, no, total, Que total, esto no total, es algo que se total. tenga que hacer, ¿eh? No, O no, no, sea, de hecho puede ser contraproducente exacto, también. exacto. Sí, sí, O sí, sea, sí. hay que tener un carácter para esto. Si no, no te metas en estos berenjenales. O sea, mejor, o sea, no hay que ser activista porque te ha pasado. No, 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 no no, hay no, que votar activista por no, eso. no, 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 activista no es la palabra, no. Eso es que tampoco No, ni siquiera lo recomiendo, sino no, no. es otra historia. De hecho, yo recomiendo a mucha gente que viva la vida, o sea, Sí. que se olvide de este tema, que lo deje atrás y que aprenda a vivir y que construya una familia y que lo que se quiera construir y ya está. De hecho, a mucha gente yo le digo, pasa página, olvídate de este tema, no tengas contacto, no, no entres en los directos ni siquiera, sino Manuel, descansa. pero es que si tú dices eso, tú sabes perfectamente que tú dices, pasa página y no pueden pasar página. Sí, pero en O determinado sea, momento. en Es determinados decir, momentos sí, pero es que esas personas lo que están buscando son herramientas. Dejar de sentir esa incomodidad de esa experiencia X que le haya pasado y cuando todo el mundo le decimos es como, no te sientas triste. Es que está triste la persona, ¿sabes lo que te quiere? No, no podemos decir cómo se tiene que sentir el otro. Hay que validar su emoción, validar su experiencia, ujú. pero en el momento que esa persona esté preparada, recordarle que puede cambiar el chip por decisión, que Claro, claro. nunca, que nunca ha Pero perdido el valor de la decisión. Eso es lo que tiene que recuperar. sí, pero lo que te quería comentar era que hay personas que se obligan a estar en este Hmm, tema y sobreexpuestos a este tema y que es ujú, mejor que lo reposen un poco porque al fin y al hmm, cabo esa persona que está buscando, explorando y tal, tarde o temprano va a seguir claro, explorando y tal. Pero yo he visto auténticos problemas de ansiedad pura por esa sobreexposición. Empezar a leer muchos testimonios, no sé qué, no sé cuánto, todo. Bueno, para un poco, que tienes toda la vida y tienes bastante tiempo para recuperarlo, ¿sabes? claro. Un poco eso, porque al fin y al cabo esa persona que está buscando
que muchas de las personas esas Mm. están aquí dentro de los directos, va a llegar a ese contenido porque ya de forma natural va a llegar Claro. ahí. Hay gente que se despista y tal. Pero ahí Pues están los Alba, límites. Alba, Ahí está. ¿qué te puedo decir? Yo, que joder, que es un placer hablar contigo Gracias. y tienes un conocimiento muy extenso, tanto vivencial como ya luego de todo lo que has vivido para recuperarte, Mm. que espero que lo podamos ir Claro. descubriendo poco a poco, no en los directos de culto, sino de aquí, de allí, de allá, de acá, y cuando empiece Origen también Lo que poderlo haga disfrutar. falta de Así que, aportar y es algo que siento. Llevo muchos años que necesitaba sacar quién era yo, pero no sabía ni quién era yo. También era importante tenerlo en cuenta. Entonces ahora ya estoy más, tengo una estructura, sé quién soy. Soy una mujer que está casada felizmente hace 10 años, tiene 2 hijas y eso es lo que me bueno, define, qué no mi bueno, historia. Y qué eso es bueno. lo que me hace tener los pies al suelo y saber que esto pueda ayudar, pero no va, o sea, mi felicidad no está en que yo ayude, mi felicidad está en mi casa. Y que Exacto. esto es un aporte porque realmente es lo único, no digo lo único que sé hacer, pero es lo que mejor se me da. Qué bueno. Sinceramente, soy experta en esto porque no me ha Claro, quedado otro claro, remedio. claro, Y claro, digo, claro. pues si soy experta en este nicho, pues a darlo todo, ¿no? Y a dejar de ser egoísta y quedármelo en mi casa, poder expresarlo y llevarlo a más lejos y que esto se oiga y que dejemos de estar ocultos y que el miedo pase de lado. Que ya es Total, momento de cambiar de bando, que se dice. total, Alba. Así que gracias, Bueno, Manuel. es un placer enorme de verdad tenerte por aquí y conocerte. Así que nos volveremos a ver, espero que lo más pronto Claro. posible, no, no solo en los directos, sino en el día a día. En el día a Que, día, seguimos ahí trabajando por la causa. Muchas venga, gracias. Alba, un Hasta abrazo, luego. buenas noches. Adiós. Chao. Adiós.